Bendiciones, amados hermanos, que Dios los bendiga. Nos da mucho gusto poder saludarles a través de este nuevo video que estamos compartiendo con ustedes a través de nuestro canal. Vamos hoy a analizar un tema que hemos titulado Tiempos peligrosos. Y bueno, pues vamos a abrir para ello nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a darle lectura en el versículo 1, y dice la palabra del Señor así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos es el tema de este estudio que vamos a estar desarrollando en esta hora. Y bueno, pues vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Señor, bendice tu palabra, bendice este estudio que vamos a dar a continuación, Señor, a través de este video. Y te damos gracias por aquellos hermanos que están viendo, por aquellos amigos que están viendo, Señor, este video. Te pido que tu Espíritu Santo pueda traer sobre nosotros el entendimiento, el discernimiento que necesitamos para poder comprender tu palabra y sobre todo entender los tiempos en los cuales estamos nosotros viviendo. En el nombre de Jesús. Pon tus palabras en mis labios, Señor. Amén y amén. Bien, amigos, fíjense que hoy día estamos viviendo una situación tan difícil, tan complicada, ¿verdad? Peligros tremendos día a día, muertes, asesinatos, feminicidios, matricidios, parricidios. O sea, son cosas que hemos nosotros escuchado de continuo, ¿verdad? Escuchamos que suben a asaltar a los autobuses, al transporte público, que ya secuestraron a una persona, y sobre todo escuchamos niveles de corrupción tan tremendos, ¿verdad? En el área política y en diferentes áreas, en las áreas empresariales. Vemos cómo hay gente que se atreve a defraudar a otras personas, y bueno, o sea, infinidad de cosas que escuchamos en nuestro diario vivir. Pero hay un porqué, hay una razón por la cual se está viviendo esta situación. Y la palabra del Señor nos dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, vendrían días peligrosos, tiempos peligrosos. Y amados amigos y hermanos, es lo que vamos a estar analizando a través de estos videos, para que nos demos cuenta de que realmente estamos viviendo en esos tiempos peligrosos y de que estamos viviendo ya en los tiempos finales también. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que todo esto va a terminarse, que todo esto va a cambiar en el instante en el cual, ¿verdad?, los juicios de Dios caigan sobre esta tierra. Es duro decirlo, pero es la verdad. O sea, está en la palabra del Señor y todo lo que está en la Escritura se va a cumplir. Amén. Bueno, vamos a analizar este tema y vamos a iniciar desde un lugar en el cual, ¿verdad?, ha sido, vamos a decirlo así, de gran bendición, ¿verdad?, que es la iglesia. Pero también la iglesia en estos tiempos estaría sufriendo precisamente todo lo concerniente a lo que la palabra del Señor es, en lo que la palabra de Dios está profetizado. ¿Ok? Entonces, en los tiempos peligrosos, ¿verdad?, de los cuales estamos hablando en este tiempo, en este momento, ¿verdad?, la iglesia pues prácticamente también sufriría esos embates. Entonces vamos a analizar en primer lugar lo concerniente a la iglesia, y posteriormente estaremos desarrollando este estudio en base a otros temas, amén, relacionados a los tiempos peligrosos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a iniciar hablando acerca de la iglesia, y vamos a utilizar para ello el pasaje de 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, que dice la escritura de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una de las señales, una de las cosas que estaría sucediendo dentro de la iglesia en los últimos días o en los postreros días, como el apóstol Pablo le menciona a Timoteo, es que la iglesia estaría sufriendo un nivel de apostasía
tan tremendo como nunca se había visto en la historia de la iglesia. Dentro de la iglesia ha habido gente, ha habido hermanos, han habido personas que han llegado y se han apartado en algún momento de sus vidas. Tal vez porque pensaron que sus problemas se les iban a terminar. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de erradicar en la mente de nuestros discípulos, de la mente de nuestros hermanos, de que realmente el hecho de que tú te conviertas a Cristo no quiere decir que ya es como una varita mágica que todos tus problemas se te van a ir. No, no, nada de eso. El apóstol Pablo menciona claramente en la carta de los Hechos, dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de Dios. O sea que a través de tantas situaciones complicadas. Tú dirás, entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué provecho tiene ir a la iglesia? Una de las cosas que nosotros predicamos no es que te va a ir bien y vas a ser próspero y vas a tener riquezas. No, la palabra del Señor nos enseña claramente que el hombre está sumergido en una situación de pecado, ¿verdad? De la cual está alejado de Dios. Entonces, el evangelio precisamente que se predica en la palabra de Dios es el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna para nuestra alma. Por supuesto hay bendiciones, por supuesto Dios te da gracia para, en este caso del trabajo, Dios te bendice la obra de tus manos y demás, y nunca está de alguna forma exento de nosotros el deber de trabajar y el deber de salir día a día adelante, ¿no? Pero la bendición viene de parte de Dios, por supuesto, pero ese no es el tema central del Evangelio. El tema central del Evangelio es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna para nosotros. Entonces, lo que hoy día estamos viviendo es que el nivel de apostasía, amados hermanos, ¿verdad? Es tan tremendo que hoy día vemos como hay pastores, cantantes, aún iglesias completas que se han apartado de la verdad, porque eso es lo que significa la palabra apostasía. Dice la escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar viene del griego afistemi, que quiere decir remover, instigar a la revuelta, desistir y desertar. Eso es lo que significa apostatar. O sea, algunos resistirán, se removerán, pero otros instigarán a la revuelta. O sea, causarán divisiones, causarán pleitos dentro de las iglesias, y eso es lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Ese es el nivel de apostasía en el cual estamos viviendo el día de hoy en estos tiempos peligrosos. Ahora, este nivel de apostasía, por supuesto que nos marca, es una señal de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Tesalonicenses, me gustaría leerlo, ¿verdad? Vamos a encontrar precisamente esto que yo le estoy mencionando. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 16, en el versículo, perdón, es Segunda de Tesalonicenses, perdón hermanos, Segunda de Tesalonicenses, dice en el capítulo 2, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dice la Escritura, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y en el versículo 3, me voy a brincar el versículo 3, dice la palabra, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que la apostasía, amados hermanos, sería una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es precisamente lo que hoy en día estamos viviendo, una apostasía sin igual, apostasía de la cual nunca habíamos visto o nunca se había vivido dentro de la iglesia. Repito,
pastores, cantantes, ministros, iglesias completas que se han apartado de la verdad, que es la siguiente palabra que precisamente habla el apóstol Pablo aquí. Apostasía quiere decir, proviene de la palabra griega apostasía y quiere decir deserción de la verdad. Hoy día vemos como muchas iglesias, amados amigos y hermanos, ¿verdad? Se han apartado de la verdad y se han ido tras otras doctrinas, otras fábulas, ¿verdad? A través de ciertos movimientos como el movimiento del G12, ¿verdad? Y otros movimientos más. Por ejemplo, aquellas iglesias que se han convertido aparentemente al judaísmo, ¿verdad? Y hoy en día están negando de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías enviado de Israel, y que están diciendo ellos que estaban equivocados. O sea, es un nivel de apostasía tremendo, hermanos. Hoy día pastores como este famoso pastor llamado Joshua Harris, un pastor, conferencista, escritor, o sea, un hombre de gran influencia en la iglesia, que hoy día se ha proclamado ya no ser cristiano, hermanos. Hoy día dice él, yo ya no soy cristiano. Hoy día dice él, yo prácticamente estoy pues inclinado hacia otras ideologías. Sabemos que ya se divorció de su esposa. O sea, vemos claramente un nivel de apostasía tremendo, hermanos. Cantantes también. Cantantes que fueron de bendición para la iglesia, cantantes que fueron usados por Dios a través de sus alabanzas, de su adoración, pero que hoy en día dicen ellos, ya esto no nos ha llenado, vamos a buscar otras filosofías, o se inclinan, hoy día ya proclaman ser homosexuales, bisexuales, hoy día proclaman ser pues del género, ¿verdad? O de la comunidad gay. O sea, estamos hablando de un nivel de apostasía tan tremendo, hermanos, en estos tiempos peligrosos de los cuales estamos viviendo y de los cuales no solo la sociedad está siendo, pues, de alguna forma atacada, sino también la iglesia. Pero esto no nos dice otra cosa más que la venida del Señor está cerca, hermanos. La venida del Señor está pronta. O sea, hay que nada más voltear a ver todas estas partes de la palabra del Señor y analizar lo que está pasando en nuestro alrededor para darnos cuenta de que realmente estamos viviendo los últimos tiempos, amados hermanos, o los últimos días. También vemos, ¿verdad?, falsas manifestaciones o manifestaciones raras dentro de la iglesia que las adjudican al Espíritu Santo de Dios. Hoy más que nunca, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ha sido tan atacado, por así decirlo, tan adjudicado de ciertas manifestaciones que prácticamente no tienen que ver nada con un mover espiritual. Todo lo contrario, hermanos, es algo grotesco, algo raro, algo que lejos de ser del espíritu, puede provenir de otro mover espiritual ajeno al Espíritu Santo y ajeno a la iglesia. Hubo un movimiento tan tremendo que ganó mucho auge desde Canadá, pasando por Estados Unidos, México y Latinoamérica, y que hay hasta libros precisamente o hermanos que se han dedicado a analizar ese movimiento llamado la risa santa, ¿verdad? En el cual supuestamente el Espíritu Santo venía, tomaba tu vida y se manifestaba y empezabas a reír desenfrenadamente, y no solamente podían pasar 10, 15 minutos, hay casos en los que podía tardar hasta días, hermanos, manifestándose de esa forma. La pregunta es, hermano, ¿será cierto eso? O sea, ¿eso será una manifestación del Espíritu? ¿Realmente será el Espíritu de Dios moviéndose? ¿O qué es lo que estará pasando en estos movimientos o en estas manifestaciones? Eso es lo que hoy en día estamos viviendo, hermanos. Hombres diciendo que a través de que te mojen, a través de que te echen agua, a través de una manguera, ibas a recibir la unción del Espíritu, o que salen tirados hasta por allá, tumbados de aquel lado. O sea, son manifestaciones raras dentro de la iglesia, de las cuales supuestamente son del Espíritu Santo de Dios, cosa que realmente no es así cuando analizamos la palabra del Señor, porque la Biblia dice que Dios es
orden, amados hermanos y amigos. En el capítulo 14, versículo 40 del libro de Primera de Corintios, dice la escritura: pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, nosotros no vamos a restringir el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, esté llenando nuestras vidas, no vamos a restringirlo, pero hay ciertas recomendaciones del apóstol Pablo. Yo le invito a que lea desde el capítulo 12 hasta el versículo 40 del capítulo 14 de Primera de Corintios, para que usted analice y entienda lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente al mover del Espíritu, al mover de los dones del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para que tengamos cuidado, hermanos, porque no todos lo pueden entender. Dice la escritura: si pues toda la iglesia, en el versículo 23 del capítulo 14, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, nosotros como los pastores, ministros, líderes, ¿verdad? Todos aquellos que están al frente de la iglesia, todos aquellos hombres que de alguna forma estamos puestos como para, más bien no como para, más bien estamos puestos para administrar la iglesia, ¿verdad? Debemos de tener cuidado en base a estas ciertas manifestaciones, hermanos. Y cuando algún hermano esté siendo llenado por el Espíritu de Dios, no hay que restringirlo, pero hay que enseñarle. Hay que decirle las cosas que el apóstol Pablo nos enseña a través de la palabra de Dios, y que Él se siga manifestando, que el Espíritu Santo siga derramando de una forma especial sobre la vida de cada hermano. Ok, también vemos hoy día falsas enseñanzas y falsas doctrinas, hermanos. Nosotros como predicadores, pastores, maestros, maestras y maestros de escuela bíblica para niños, ¿verdad? Nosotros debemos de tener la capacidad de entender y comprender la palabra de Dios, o acercarnos a nuestros pastores, acercarnos a nuestros líderes para preguntarles concerniente a la doctrina. Hermano, yo quisiera entender más esta doctrina. Me gustaría que usted me pudiera guiar y enseñar o discipular, ¿verdad? Nosotros, los ministros, los pastores, los predicadores, ¿verdad?, debemos de tener la capacidad de parte del Espíritu de poder entender la Escritura y de poder predicarla tal cual y como es. Hermano y amigo, hoy estamos rodeados de tantas falsas enseñanzas que a todos le decimos amén, que a todos le decimos gloria a Dios, y debemos de tener cuidado con eso, porque la Escritura dice claramente que aún así, siendo el apóstol Pablo, el pueblo de Berea, ¿verdad?, la ciudad de Berea, dice que los bereanos, y está en la Escritura, nos dejan esto como un ejemplo para nosotros, para la iglesia de hoy día. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que cuando Pablo llega a esta ciudad llamada Berea, estos hombres dice que eran más pues de alguna forma dice que eran más nobles. Voy a darle lectura en el versículo 10 y 11. Dice la escritura así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero aquí viene la enseñanza para nosotros, predicadores, pastores, maestros, maestras de escuela bíblica de niños, maestros de escuela dominical. Nosotros no debemos de creer todo lo que se nos predique. Aún así esté en la red, aún así sea un pastor, un predicador muy famoso, nosotros debemos de escudriñar la palabra. Porque esto es lo que dice la escritura que hicieron estos hombres. Fíjese bien, escuche bien, dice la palabra del Señor. Voy a volver a leer el 11 para que podamos entenderlo. Dice la escritura: y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estamos hablando que Pablo era un hombre usado por Dios. Estamos hablando que Pablo se movía de una forma tan extraordinaria en la escritura, presentaba el evangelio de una forma tan poderosa, y aún así dice la palabra del Señor que a través de la mano de Pablo Dios hacía grandes señales, milagros y prodigios. Pero no por eso
el pueblo se creía todo lo que escuchaba. Estamos tratando con judíos. Él estaba tratando con gente de su propio pueblo. Y los judíos son sumamente celosos de las escrituras. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Sumamente celosos de lo que estamos escuchando. A través de testimonios, a través de lo que hoy en día, ¿verdad? Muchas veces se nos presenta a través de las redes sociales. Todo lo que hoy en día escuchemos, hermanos, debemos de ir a la palabra de Dios para ver si esas cosas son así. Por eso es que hoy en día existen tantas falsas doctrinas, tantas sectas en el mundo, porque la gente lo único que quiere escuchar es lo que al principio le dije, que te va a ir bien, que vas a ser próspero, que vas a ser bendecido, pero no quieres vivir un evangelio de cruz. El evangelio es cruz. La palabra del Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces voy a estar sufriendo toda la vida. No, por supuesto que no. Pero sí van a haber momentos en los cuales tu fe va a tener que ser probada y ahí es a donde realmente nosotros vamos a demostrar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Entonces, el deber de cada pastor, cada ministro, cada líder es escudriñar la palabra de Dios y enseñar al pueblo de Dios. Y si tú, amado hermano y amigo, ¿verdad? Estás de alguna forma queriendo aprender más de la palabra del Señor y estás viendo a través de las redes, a través de las predicaciones, ¿verdad? Estudios, enseñanzas, todo debes de ir a escudriñarlo en la palabra. No porque, repito, no porque lo diga un famoso pastor o un famoso predicador, tú tienes que creerte todo eso. No, porque hoy día vemos cómo es de que el nivel de apostasía es tan grande que debemos nosotros de tener el cuidado de, en este caso, discernir o analizar la palabra y analizar los espíritus. ¿Qué espíritu se está moviendo? Y para ello el Espíritu Santo de Dios, hermanos, se nos ha dado. Recuerda que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Y dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas. Amén. Entonces, a través de la Escritura, el Espíritu de Dios, obrando desde tu interior, ¿verdad? Él te enseñará las cosas y te mostrará y te ayudará y te guiará, porque Él es nuestro guiador, nuestro consolador. Amén, hermanos. Entonces, hoy día estamos viviendo una serie de tiempos peligrosos en los cuales aún la iglesia está sumergida también. Pero repito, esto no es más que la señal de que Cristo viene pronto. Si tú te has apartado de Dios, vuelve a los caminos de Dios. Si tú no tienes una iglesia, busca en tu comunidad una iglesia en donde te predican la palabra, en donde la máxima autoridad sea la escritura, en donde te hablen acerca de la doctrina bíblica, doctrina sana. ¿Cómo voy a saber que donde estoy es un lugar de bendición o de sana doctrina, donde solamente te prediquen la palabra del Señor? No hay más. Cuando alguien te presente, en este caso, la Biblia, más otro libro, que esa es una de las características más fuertes de las sectas, que te presentan la Biblia, pero también te presentan otros libros más, como el libro del Mormón, por ejemplo, o como el Atalaya, o como otros escritos, como por ejemplo la Iglesia Católica, que tiene la Biblia, pero los escritos de los padres y de los papas, y dicen que las palabras de estos hombres son infalibles. O sea, ahí es donde tú te das cuenta que realmente estás metido en una secta. Mas, sin embargo, donde te predican la palabra, solo la palabra, y donde Dios sea el centro de todo, Cristo sea el centro de todo, estás en un lugar de sana doctrina. Amados hermanos y amigos, esta es la primera parte de este estudio, tiempos peligrosos. Posteriormente vamos a estar hablando acerca, en la segunda parte de este estudio, vamos a estar hablando de los tiempos peligrosos a nivel de la sociedad, ¿verdad? Vamos a estar analizando algunas estadísticas y vamos a ver qué dice la escritura y cómo es de que día a día, hermanos, la Biblia nos habla, la Biblia nos está diciendo de que estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos, y de que esto, hermanos, si tú no te previenes, amigo y hermano, ¿verdad? Vas a sufrir lamentablemente los juicios que vienen sobre esta tierra, sobre esta humanidad. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón, guarde tu mente en Cristo Jesús. También quiero invitarte, hermano y amigo, a que le des like a estos videos y también los puedas compartir para que más hermanos, ¿verdad?, puedan seguir o puedan aprender junto con nosotros la bendita palabra
del Señor. Que Dios te bendiga. Saludo a todos los hermanos desde cualquier lugar que nos estén viendo. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones, hermanos.